Shalom, shalom, amados, bendiciones. Estamos aquí una vez más en las asambleas de la Torá Viviente en Europa. Nos regocijamos poder traer el resumen de esta parachá. Como pueden ver aquí, la parachá Vayeshev, la número 9, la cual preparamos para el día de mañana. Traemos aliyot por aliyot, cada uno de los hermanos que presenta su aliyá, pues vamos a estar beneficiados por ellos. Les recomendamos que vean nuestros videos. Si quiere verlo en directo, pues puede conectarse a partir de las 10 de la mañana a este mismo canal en YouTube y serán bendecidos con la palabra. El día de hoy traemos el resumen de la parashá Valle Shev, que es la número 9, que va desde Génesis 37:1 al 40:23. ¿Qué significa? Pues significa varias cosas. Se estableció, se asentó y o habitó. Y esto hace referencia a la porción de esta semana que hace énfasis justamente en que Jacob habitó en la tierra que había habitado su padre, que era no otra tierra que Canaán. Pero de lo que se trata en realidad es de una parte de la vida de José y sus hermanos, de la vida de Jacob también, porque él también está allí dentro de esta parashá. Hemos venido viendo la vida de Jacob con sus esposas, sus hijos y lo que ha transcurrido cuando se presenta delante del Eterno, cuando nos enseñan, entre comillas, que pelea con el Eterno, pero no es una pelea como tal, sino que es una cuestión espiritual. ¿Quién puede pelear con el Eterno y salir ganando? Pues ninguno. Ninguno podríamos, bajo ninguna circunstancia. De lo que se trata allí es de una pelea espiritual que ellos estaban haciendo para que Jacob pudiera recibir ese nombre, que es el nombre de Israel. Porque para eso el único que puede hacerlo es el Eterno mismo. Y tenía que rendirse completamente al Eterno para poder ser bendecido. En esta parashá nos dice la palabra que amaba Israel, porque ya habla de Israel y no Jacob. Vamos a verla a lo largo del resumen, que va a aparecer Jacob y luego Israel. Y sabemos que cuando pasa eso, cuando dice Israel, se está refiriendo a la forma espiritual. Y cuando se refiere a Jacob, está refiriéndose a la forma carnal, de su carne, ¿no? Entonces dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo por este hecho una túnica de diversos colores. Pero viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle con calma o pacíficamente. Y resulta que soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o soñorearás sobre nosotros acaso? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Luego soñó otro sueño y le contó a sus hermanos de nuevo, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre también, y también, desde luego, a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Allí queda una gran incógnita de lo que nos dice la palabra, pero vamos a ir viendo más adelante que esto en realidad no es más que la escritura profética que el Padre nos dejó para que aprendiéramos de su palabra y la pusiéramos en práctica en nuestras vidas. Vamos a ver más adelante también cómo este relato en realidad hace un paralelo o una cantidad de paralelos con nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ya que José representa justamente ese Mesías de esta época y en realidad introducía en sentido figurado en la palabra, allí en la manera implícita que estaba hablando y que hacía referencia a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. ¿Qué pasa? Con todo esto que pasaba con los hermanos de José, terminan por decidir hacerle daño. Y la forma de hacerle daño es que querían matarle, porque su padre lo envió para que hiciera
una clase de vigilancia o los observara qué hacían ellos mientras pastoreaban el rebaño. Y desafortunadamente en ese momento va llegando José y se acerca a ellos y lo único que piensan hacerle es daño y lo toman y quieren matarle. Pero sus hermanos mayores se oponen y no dejan que lo maten. Entonces, ¿qué sugieren? Que lo echen dentro de un pozo que estaba vacío. Más adelante vamos a ver este paralelo que es muy importante. Dentro de un pozo que estaba vacío, pero pues ellos no sabían que estaba vacío y lo echaron allí y bueno, no tenía agua y pues por eso se salvó también. Entonces resulta que cuando están allí y lo quieren matar, en realidad Judá tiene el hermano, uno de los hermanos mayores, tiene esta idea de que en vez de matarlo, que lo vendan, porque qué gracia sería matarlo y no sacar provecho de la situación. Recordemos esto también, Judá propone que lo vendan. Esas, una causa de las razones era porque no lo soportaban, porque era el preferido de su padre, de Jacob, porque además de eso había contado unos sueños que también los tenía, pero un poco locos, porque pensaban que estos sueños, pues él simplemente los había inventado. Recordemos que estos sueños revelaban que sería exaltado sobre sus hermanos, o que sus hermanos se postrarían delante de él. Todo esto hizo que sus hermanos finalmente, primeramente, como dije antes, organizaran su muerte, pero que al fin lo vendieran. Ellos no sabían exactamente a dónde lo iban a llevar. Aunque allí diga Egipto, no podían saber si era para Egipto o para otra parte ciertamente. Pero en esa época era de suponer que fuera Egipto, ya que, primero, era el mejor mercado para vender esclavos en la región. Y segundo, sabemos que está escrito, pero que de pronto ellos no sabían porque estaban apartados del Eterno, y eso lo podemos ver por sus accionares, por cómo se comportaron y cómo hacían. Y vemos que él, entre comillas, el Eterno siempre lo está acompañando, porque primero deciden matarlo, pero luego deciden venderlo. Y en los dos casos, pues lo hacen de una forma pues completamente arrogante, sin pensar en su hermano, sin importarles nada. Ellos estaban simplemente molestos o inquietos en realidad. ¿Por qué? Por los dos sueños. Porque como su padre Jacob lo trataba con preferencia, creían ellos que estos sueños en realidad eran una revelación del futuro. Lo podemos hacer como pregunta o lo podemos hacer como afirmación. Pero veamos algo. Si leemos bien el texto, la respuesta a esta pregunta la podíamos encontrar en que los hermanos de José creían que estos sueños un día se convertían en realidad. Si usted no lo había descubierto, amado, ahora lo va a descubrir. Y confirmaban que ellos algún día tendrían que postrarse delante de su hermano menor, porque era menor. Ahora veamos en dónde sale este pensamiento. Si leemos el versículo 11 del capítulo 37 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Por qué le tenían envidia? No solamente porque era el preferido de su padre, sino por estos sueños que él había presentado delante de ellos. Y su padre meditaba en estos sueños justamente. Quiere decir que entonces Jacob sabía lo que hacían o lo que pensaban sus otros hijos sobre José, o simplemente también creía él lo mismo, como sus otros hijos, que José era una clase de elegido, un ungido del Eterno. La lección de la palabra envidioso nos transmite la idea de desear algo que otro posee. Por eso, cada uno de sus hermanos quería ser el que exaltarían por encima de los demás. Y no iban a permitir que el menor, que no había pasado por muchas cosas, que no había hecho grandes proezas en medio de ellos, pues fuera a hacer ese. Pero ellos simplemente pensaban que estos sueños eran solo las propias palabras de Josué. Como afirmativamente ellos creyeron, entonces también pensaban que podían haber inventado sus propios sueños, como nos podría pasar el día de hoy. Vengo yo y les revelo un sueño, amados, tuve un sueño. Y este sueño me dice que ya no nos llamaremos más como nos llamamos hoy y que nos vamos a llamar de otra manera. Ustedes podrían decir, este hermano Carlos puede estar inventando ese sueño, pero pues por mis frutos ustedes dirían, no, ese varón es un varón de Dios y esos sueños que él nos trae a comentar o a compartir con nosotros deben de ser verdad. Sin embargo, debido a que creían que estos sueños eran en realidad proféticos, tomaron medidas drásticas para frustrar su cumplimiento. Vamos a entenderlo.
Este hecho se ve en la declaración que ellos mismos hicieron y que está escrito. Y veremos, y veremos qué serán de sus sueños, dijeron ellos. Y esto lo podemos leer en el 37:20. Anótelo, por favor. Porque ellos dicen, y veremos qué será de sus sueños. Esto nos trae una explicación implícita donde ellos creen entonces que si lo hubieran matado o que haberlo vendido iba a cambiar el resultado de sus sueños. Eso es lo que nos afirma que en realidad ellos pensaban que sus sueños eran verdaderos. Pensando así que de esta forma sus sueños nunca podrían cumplirse. Y podríamos decir que pensaron de esta forma porque tal vez ellos no tenían, como dije antes, muy presente o muy a Elohim en sus corazones. Visto de otra forma, los hermanos de José fueron utilizados a favor del plan profético de Yahweh, haciendo lo que hicieron contra José, creyendo haber hecho el mal. Eso lo vemos mucho más adelante en otras parashá, donde vamos a ver que ellos saben y se arrepienten y caen en cuenta de ese mal que hicieron. En José vemos un tipo de salvador en Egipto, gracias a sus interpretaciones de los sueños, que recibió por medio de Yahweh, pero en realidad personifica a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. El punto que quiero hacer ver hoy claramente, y es que muchas personas, tanto hermanos mayores como gentiles, o inclusive algunos de nosotros que decimos conocerlo, por nuestro accionar, en realidad muchas veces rechazamos a nuestro Adón Yeshua como el Mashiach, como el Mesías. Pero no por ignorancia o porque simplemente no saberlo, sino por un deseo en sus mentes de rechazar el plan de Elohim. Pero espere, ¿cómo así que nosotros, creyentes y seguidores de Mashiach, tenemos en nuestras mentes el rechazar el plan de Elohim? Pues así como los hermanos de José, esto a menudo tiene sus raíces de cómo fuimos educados y como el Yeser Hará, que está dentro de nosotros, nos invita todo el tiempo a no actuar con temor delante de Elohim y con un solo propósito, el dañar su plan y dañar a los hombres. Así que reflexionemos mucho en esto, amados, porque no solamente porque estemos nosotros en este caminar quiere decir que estamos creyendo todo lo que dice la palabra, y si hacemos eso, pues estamos cometiendo un grave y gravísimo error, porque toda la palabra es buena para redarguir y para enseñar, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. En este último es cierto, no solo con respecto a la primera venida del Mesías o del Mesías, sino también con respecto a los eventos relacionados con su segunda venida. Vamos a ver algunos paralelos que encontramos entre José su vida y nuestro Adón, José y su vida, y nuestro Adón Yeshua HaMashiach y parte de su vida como hombre. Nos llama mucho la atención que aunque ellos le dieron el nombre por José, Yosef, también el padre terrenal de Yeshua tenía el mismo nombre. Una coincidencia. ¿Coincidencia diríamos? ¿Podríamos decir que hay coincidencias en la palabra del Eterno? No, de ninguna manera. No es una coincidencia. Este es un paralelo claro entre José y Yeshua, pero que es sorprendente. Sobre todo porque sabemos que era el que intronizaba en realidad la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. José era pastor de ovejas, Yeshua era el buen pastor. También le dijo al apóstol Pedro, apacienta mis ovejas. Y si le dijo esto, pues le dijo justamente que él era pastor de ovejas. José fue el hijo más amado por Jacob. Yeshua era el hijo más amado por Yahweh. José vistió una vistosa túnica. Los romanos, cuando iban en camino para crucificar a nuestro Adón Yeshua, se disputaban la túnica jugando dados. Y recordemos lo que dice Apocalipsis 4:3, que volverá adornado con ella, con esa túnica, en su gloria, pero manchada de sangre. Los hermanos odiaban a José. Yeshua fue rechazado y odiado también por sus propios hermanos. Ya sabemos que hablamos de sus propios hermanos, a los que él pertenecía espiritualmente, y sus propios hermanos físicos, los cuales él estando en una prédica, dando su palabra, enseñando en el ministerio, sus hermanos y su madre fueron a buscarlo porque sentían pena de él, porque apenas comenzaba su ministerio y no le creían lo que él decía. José soñó acerca de la futura gloria. Yeshua habló acerca de su gloria también. José fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos y a muchas gentes en Egipto. Yeshua fue enviado por el Padre Eterno a una misión similar, ayudar a muchas gentes. Los hermanos de José conspiraron contra él
Pues preguntémonos qué pasó con Yeshua. Entonces, en Juan 7, 20, 30 al 32 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado el día. Eso es conspiración. José fue puesto en una cisterna vacía, les decía yo al principio cuando estábamos leído, y salió vivo de allí. Yeshua, después de su crucifixión, fue puesto en una tumba vacía y resucitó triunfante. Ese es un paralelo tremendo. Pero aquí hay uno impresionante, impresionante. Si no lo habían visto, amén. Y si ya lo habían visto, amén también. José fue vendido por 20 monedas de plata. El de la idea de venderlo fue uno de los hermanos mayores, Judá. Él dio la idea de venderlo. Pero Yeshua fue vendido también por 30 monedas de plata. ¿Por quién? Por Judas, del cual deriva el nombre de Judá. José tuvo dos nombres, José, que significa el que añade, y el nombre egipcio, que es Sanaf Panea, que significa revelador de secretos. Recordemos, el que añade y revelador de secretos. Esos son exactamente los mismos nombres que tendría nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que iba a ser revelador de secretos, pero además, lo más importante, gracias a él fuimos añadidos, así que él también es el que añade. La túnica de José fue teñida de sangre de carnero como si fuera su propia sangre. Yeshua presentó su propia sangre al Padre y volverá con la túnica teñida de sangre, como dice en Apocalipsis 19:13. Una vez en Egipto, pasó de ser príncipe a siervo. Yeshua también se despojó de su naturaleza divina, nos lo dice Filipenses 2, 6 al 7. José fue tentado, pero no pecó. Yeshua también fue tentado, pero no pecó. José fue falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. Yeshua también fue falsamente acusado por el sumo sacerdote y no se defendió a sí mismo. José se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida de ellos a Egipto. Tremendo, amados. También Yeshua se revelará a sus hermanos mayores, que nosotros conocemos como judíos, en su segunda venida. Porque hoy día nosotros, los que creemos en él y los que seguimos, ya lo conocemos. A José los hermanos no lo reconocieron por los vestidos egipcios que usaba. A Yeshua aún no lo reconocen sus hermanos de Judá, por la identidad griega que le construyeron en la tradición del mundo, porque lo asimilan más con un griego que en realidad con un judío. Recordemos que nuestro Adón Yeshua HaMashiach nació judío, vivió judío y murió judío. Sus hermanos lo entregaron en manos de gentiles y politeístas. A Yeshua también lo entregaron sus hermanos en manos de los romanos, que eran más que gentiles y adoradores de muchos dioses o politeístas. Creemos que ambos tenían aproximadamente 30 años cuando comenzaron su ministerio, en beneficio de sus hermanos hebreos, tanto judíos como extranjeros y como gentiles, que tuvimos esa oportunidad. Eran más o menos la misma edad. Difiere un poco de 1, 2, 3 años, pero no mucho más. José se desempeñó como líder, proveedor, redentor y pacificador en su familia, que fue extendida, entre comillas, a los egipcios. Exactamente lo mismo que nuestro Adón Yeshua HaMashiach, pero un poco más grande. Él la extendió al mundo entero. En Génesis 39 contiene algunas lecciones sobre la fidelidad frente a la tentación sexual y al Eterno. También hay algunos puntos más sutiles que se encuentran sobre el carácter leal de Elohim. La historia es trágica. José, el hijo de Jacob, está en Egipto, donde fue vendido como esclavo, y Potifar, un importante personaje egipcio, nombra a José por sus capacidades como supervisor mayor de confianza en su casa. La mujer de Potifar ve que José era de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos sobre José y dijo: duerme conmigo. Conocemos por haber leído la historia que la mujer de Potifar intenta seducir a José, pero él rechazaba sus insinuaciones diciendo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino tú, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este mal tan grande? Y pecaría contra Elohim, dice José a esta mujer. Vemos pues que, diciendo lo que decía José en este momento, era tan leal a Potifar como su dueño o como su amo, como tanto a Elohim.
porque no quería pecar contra Elohim. La mujer de Potifar no se da por vencida, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Notemos que tal vez José evitaba estar a solas con esta mujer, con la mujer de Potifar, mientras pudiera evitarlo. Hasta que llega un día en que todo se puso del lado de la mujer de Potifar. Sabemos que el enemigo está por toda parte y acomoda todas las situaciones para hacernos caer. Y la casa también estaba sola, y ella tomó la oportunidad para tratar de seducir a José. Y ese fue uno de tantos momentos decisivos en la vida de José. Concentrémonos en esta parte. Dice la lectura: aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió, lo cogió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces, con un movimiento rápido, José dejó su ropa, o se salió de su ropa, y la dejó en manos de ella. Esto lo podemos leer en Génesis 39, 11 al 12. La mujer de Potifar se ve entonces despreciada de nuevo por José, que no sucumbe a sus encantos, y ella se queda allí con la túnica de José en la mano, y opta por un violento y vengativo plan. Llamó a los de la casa gritando, diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para dormir conmigo. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, él dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Versículos 14 y 15 del 39. Vemos que José estaba siendo acusado falsamente de nuevo, y eso lo podemos leer claramente en la palabra. Cuando Potifar llegó a casa, su mujer le mostró el manto de José, su túnica, y repitió la misma mentira. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Así me ha tratado tu siervo. Eso podemos leerlo en el 39, 18 y 19. Potifar, indignado por la supuesta traición de José, lo hizo encarcelar de inmediato, pero sabemos que Elohim estaba con José, nos dice el versículo 20. La historia de la mujer de Potifar tiene mucho que ver con la resistencia a la tentación sexual. Una mujer descarada tienta abiertamente a un hombre quitándole ella misma la ropa y diciéndole: acuéstate conmigo. Y el hombre huye de ella tan repentinamente que de hecho deja su prenda de vestir en la mano de la mujer. Esto podemos imaginarnos, el de dejar la prenda de vestir en su mano, que es muy fácil y que pasara en ese tiempo, ya que los hombres solo utilizaban una túnica y no llevaban nada debajo. Era muy fácil salirse porque la túnica se metía por encima y simplemente en algunas ocasiones se amarraba con un lazo al cinto. Vemos que José reacciona correctamente y no se queda allí, mirando a la mujer y pensando o considerando si debe o no, si sale inmediatamente de allí, pero vemos que sale inmediatamente de allí sin dudar, con un correcto actuar. Vemos lo que dice 1 Corintios 6:8, el cual nos advierte justamente y concluye lo que dijo, lo que hizo nuestro patriarca José, donde 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces vemos que José ya tenía integrado en su mente y en su corazón qué era y cómo debía actuar frente a esta clase de situaciones. Podemos ver que la reacción de José ante la situación con la mujer de Potifar contrasta directamente con un paralelo que podemos ver en Proverbios 7, en donde con acciones temerarias un hombre ingenuo camina hacia la casa de una mujer adúltera, que en Proverbios 7 tiene el título de Las artimañas de la ramera. Lo pueden leer, por favor. Cuando el necio se acercó a ella, se asió de él y le besó, con semblante descarado. En lugar de huir como José hizo, el necio se quedó a escucharla. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, pero él pagó un alto precio por su insensatez. Al punto, se marchó tras de ella, como va el buey al desgolladero. Se podría argumentar que José también pagó un alto precio, su virtud y sobre todo saber y tener en todo momento presente que no debe pecar contra Yahweh, contra nuestro Elohim, ya que contra quien pecamos en realidad, pues no es contra nosotros o contra mi esposa o contra mi hermano o contra mi hermana o en fin. Cuando hacemos un pecado, cometemos un pecado, pecamos contra Yahweh y no contra otras personas. Esta actitud lo llevó a la cárcel, aunque era inocente, pero si leemos con detenimiento, el resto de su vida y su vivir, podemos ver
las bendiciones que Elohim le dio y que tenía reservadas para José por haber hecho lo correcto delante de sus ojos. Observemos que Génesis 39 no dice nada sobre los sentimientos de José hacia la mujer de Potifar. ¿Le atraía? ¿Le parecía hermosa o interesante? No. ¿Durante cuánto tiempo mantuvieron una relación perfectamente normal de ama y esclavo o sirviente y amistosa, entre comillas, antes de que ella decidiera intentar una seducción? Tampoco se menciona, tampoco dice nada de esto. No hay línea de tiempo. Nos toca asumir que esto sucedió en un corto periodo de tiempo. La cuestión es esta. La mujer de Potifar prometía felicidad y satisfacción sexual, pero José vio el pecado como lo que es, negándose a hacer este gran mal. Como dice en Génesis 39:9, José temía a Elohim, sabiendo que todo pecado es, en una última instancia, contra él, contra el Eterno. En el Salmo 51:4 dice, al decir no a la mujer de Potifar, José demostró ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor del Adón, como dice también en Salmos 111:10. El principio de la sabiduría, sobre toda cosa, es el temor a Yahweh. El incidente con la mujer de Potifar era importante que pasara, por eso quedó escrito en la Biblia, en la Torá. Y este cierra con dos pasajes que hablan del amor y la bendición de Elohim a José, y lo sabemos porque quedó escrito. José encontró el favor de los egipcios entre los que vivía y ascendió a una posición prominente en la casa de Potifar. El éxito y la posición de José fueron el resultado directo de la bendición de Elohim. Cuando José fue acusado injustamente y enviado a prisión, Elohim permaneció fiel a sus promesas con respecto a todos aquellos que guardan sus mandamientos. Siempre dijo que estarían con ellos. Elohim le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel también. Pronto, el guardián de la prisión puso a José a cargo de los demás prisioneros y confió en él tan plenamente que ya no prestaba atención a nada que estuviera bajo el control de José. Todo lo que José hacía tenía éxito, porque el Adón estaba con él. La historia de la mujer de Potifar trata tanto de la lealtad como de la resistencia a la tentación. La mujer de Potifar era desleal a su marido, pero José era leal tanto a Potifar como jefe, como amo, como a Elohim. Elohim nos muestra una lealtad y una fidelidad asombrosa hacia nosotros. Sabemos que esto forma parte de su carácter y además Él es misericordioso y piadoso tanto en la ira y grande en misericordia y verdad, porque la palabra del Adón es recta y toda su obra es hecha con fidelidad, nos dice el Salmo 33:4. El deseo de José de ser fiel y leal a Potifar era en parte la respuesta a la fidelidad de Elohim hacia él. José estaba reflejando el carácter de Elohim que hay en nosotros, que debe de haber en nosotros, que los otros deben ver cuando nos miran a nosotros. Eso es lo que deben ver, el carácter de Elohim, que es lo que hace que aquellos que creemos fielmente. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice 1 de Juan 2:6. Cuando la mujer de Potifar despertó los celos de su marido y le hizo meter a José en la cárcel injustamente, Elohim seguía aún allí, consolando y bendiciendo a José. Aquí podemos ver explícitamente que Elohim estaba con él. De esto podemos aprender que, aunque seamos tratados injustamente en esta vida, Elohim nunca nos abandonará. A sus siervos, que creemos fielmente en él y que guardan sus mandamientos, porque eso dijo el Padre. Eso dijo el Padre, que aquel que lo ama a él, pues ama al Padre y guarda sus mandamientos. Entonces también dijo que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentados con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amados, con esto concluye el resumen de nuestra parashá, la cual vamos a dar mañana completamente, aliyot por aliyot, y será de gran bendición que este resumen le sirva para situarse y que se le quede en su mente y en su corazón esto que hemos hecho como resumen el día de hoy. Shabbat Shalom, amada familia de las Asambleas de la Torá Viviente en Europa y en el mundo, porque vamos a alcanzar el mundo. Muchas gracias, bendiciones, dele like, comparta. Muy importante porque dándole like no necesitamos ni somos una entidad que recibe dinero por esto, sino que dándole like, el sistema que tiene estas plataformas hace que nuestro video pueda ser visto primeramente por otras personas. Esta palabra seguro va a ser de bendición para aquellos que la escuchen, y si ha sido de bendición para ti,
compártela con los conocidos, con tus amigos alrededor tuyo, para que sea de bendición también para ellos. Shabbat Shalom, bendiciones amados, que el Eterno los guarde. Amén.